Muy bien. Tenemos que una progresión geométrica es cuando se pasa de cada término al siguiente multiplicando por una cantidad fija, a lo que llamamos razón. Esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, al igual que esta parte, y cuyo término general es a sub n igual al primer término por la razón a la n-1. En esta parte nos interesa saber cómo determinar o calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica. Entonces, dicha suma puede ser finita o puede ser infinita. La suma finita de los n términos se calcula como el primer término por la razón elevado a la n-1 sobre la razón menos 1. Mientras que la suma infinita de los n términos de una de una progresión geométrica se calcula como el primer término entre 1 menos la razón. Muy bien, vamos a ver cómo aplicamos estas dos fórmulas. Las vamos a aplicar ahora en los ejemplos siguientes. Tanto esta fórmula como esta fórmula. Entonces, en el primer ejemplo nos dice calcule la suma de los 12 primeros términos de la serie 1 más 3 más 9 e inmediatamente nos damos cuenta de que efectivamente es una serie geométrica, ¿no? La razón aquí es multiplicativa y es más, es una serie geométrica ascendente porque va multiplicando por 3 en cada par de términos, ¿no? Entonces la razón en esta serie geométrica es multiplicativa por 3. Bien, vamos anotando algunos datos. También tenemos que el primer término en este caso, vamos anotando ahí esos datos, el primer término vale en este caso 1. Vamos anotando también la razón, que no es otra cosa que igual. Y ahora vamos a calcular la suma de los 12 primeros términos. Entonces, si nos piden los 12 primeros términos, es como decir el S sub 12. El S sub 12, por lo cual n vale 12. Listo. Vamos a aplicar el algoritmo que teníamos acá. Este algoritmo que tenemos aquí, donde nos dice que la suma es igual al primer término por la razón elevado a la n-1 entre la razón menos 1. Entonces, el n es 12. Como vemos acá, vamos a anotarlo también en esta parte de acá. El valor de n es igual a 12. Para poder reemplazar aquí. Bien, entonces aplicamos la fórmula. Tenemos que nuestro valor de los 12 primeros términos, de la suma de los 12 primeros términos, es igual nada más y nada menos que el primer término, que es 1, vamos a copiarlo ahí, por la razón elevado a la n-1, en este caso nuestra razón es 3, y colocamos acá 3, y todo esto está elevado a la 12 menos 1, cerramos paréntesis, todo esto dividido entre la razón menos 1, o sea, entre 3 menos 1. En pocas palabras, la suma de estos 12 términos, 1 multiplicado por cualquier número siempre da el mismo número, entonces nos quedaría 3 a la 12 menos 1 entre 3 menos 1. Bien, y aquí desarrollando esto, simplemente nos queda 2. Entonces vamos a emplear nuestra calculadora. Primero vamos a emplear acá el menú Room. Y aquí vamos a ir al menú Room, ingresamos y presionamos 3, todo esto elevado a la 12, pero esto está partido entre 2, así es que mejor acá de una vez presionamos fracción. 3 elevado a la 12 menos 1 entre todo esto dividido entre 2. Listo. Y nos va a quedar que la suma de los 12 términos es 265.720. 12 términos, nada menos que 265.720. ¿Está ahí? Ahí está.
Muy bien. Este es para cuando la suma es finita. Vamos a ver un ejemplo donde ya implique los dos casos, como el siguiente. Para esta serie nos dice halle la suma de los 10 primeros términos, la suma de los 15 términos y también la suma infinita. En este caso no ha salido bien, pero vamos a calcular la suma infinita. Entonces vamos anotando, viendo si efectivamente se trata de una serie geométrica. Entonces yo tengo que dividir este término entre este término y este término entre este término para verificar que efectivamente se trata de una serie geométrica. Muy bien, vamos anotando algunos datos. El primer término, en este caso, nuestro primer término, vamos a ponerle, para variar un poco, puede ser el término 1, ¿no? El término 1 en este caso es 18, ¿no? 18, bueno, en este caso también bueno, estamos utilizando A, no hay ningún problema, la letra F indica el primer término. El primer término vale 18, es simple notación. Entonces, ahora la razón. La razón se calcula, recuerden, si yo divido el segundo término entre el primer término, eso debe ser nada menos y nada más igual a la división entre el tercer término sobre el segundo término y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a ver si se cumple esta igualdad entonces entre cada par de términos y entonces estaremos probando que se trata de una serie geométrica. Bien, tenemos luego que esa razón, reemplazando datos, el término 2 es 6 partido entre 18. Esto nos da, debe ser igual que el término 3, que es 2 sobre 6, así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta pues que al simplificar acá sacamos sexta, aquí mitad y mitad, ¿no? Aquí en este caso nos queda 1 y en este caso pues nos va a quedar 3, igualito acá si sacamos sexta da 1 y aquí sexta da 3. Entonces la razón al dividir entre cada par de términos es la misma, por lo tanto esta es una serie geométrica. Entonces, como ya es una serie geométrica, podemos hallar la suma de los 10, la suma de los 15 y la suma de los infinitos, pero con los algoritmos precisamente que tenemos acá. ¿Por qué es geométrica? ¿Por qué se le llama serie? Porque está sumando todos los términos de una progresión geométrica. Bien, entonces vamos a hallar la suma de a sumar los infinitos términos. Entonces recordemos que para la suma infinita se calcula como el primero entre 1 menos la razón. Entonces, para calcular la suma infinita, vamos a copiar el algoritmo. Esa suma infinita no es otra cosa que el primero entre 1 menos la razón. Entonces, estamos copiando para que no te pierdas cómo es el algoritmo. Primero entre 1 menos la razón. Entonces, simplemente reemplazamos datos en el algoritmo. El primer término es 18. Entonces acá tenemos 18. Y la razón, que en este caso pues es 1/3. 1 sobre 3 podemos desarrollar si gusta, o si no, aquí brevemente empleando la calculadora, 18 entre 1 menos 1/3. Bueno, 1 menos 1/3, si queremos seguir desarrollando, 1 menos 1/3 queda 2/3, queda 2 sobre 3, y al hacer producto de extremos y producto de medios, nos va a quedar 27.
Bien, entonces, lo interesante es cómo nos ayuda la calculadora en el primer ejemplo, cómo nos ayuda la calculadora para saber si esta suma está bien. Lo podemos comprobar con nuestra calculadora, pero ya usando otro menú, que en este caso es el menú recur, que lo habíamos visto ya, el menú recur en la sesión anterior. Recuerden que siempre en la opción tipo debemos elegir la opción F1, borramos si tenemos en este caso alguna sucesión escrita y aquí digitamos el enésimo término, en este caso de esta progresión geométrica. Recuerden que el enésimo término se calcula como el primero por la razón elevada a la n-1. Entonces, ¿cuál es el primer término en esta sucesión? Es 1, ¿no? Entonces lo escribimos acá. Es 1. En este caso, ingresamos 1 por la razón, que en este caso es 3, por 3, y todo eso elevado a la n-1. N está aquí, presionamos n-1, listo. Y ahora vamos siempre a esta parte donde dice set, ingresamos acá y le vamos a dar valores desde 1. Como nos está pidiendo sumar los 12 primeros términos, de repente solamente llegamos hasta el final de 12. Hasta el final de 12. Muy bien, entonces, listo, ya está digitado. Presionamos nuevamente exe. Fíjate que nosotros nos sale automáticamente la suma, pero si queremos, este de acá es el término del lugar 1 vale 1, el término del lugar 2 vale 3, el término del lugar 3 vale 9, como puedes apreciar, pero en este caso queremos la suma de los 12 primeros términos y esta suma está acá. ¿Cómo activamos la suma? La suma activamos precisamente con la tecla Shift y menú, y para poder activar esta suma, en esta opción de sumatoria, que es el símbolo sigma, presionamos F1 y automáticamente se va a configurar la suma de los términos de la progresión, en este caso geométrica. Por ejemplo, la suma de los 3 primeros términos, si sumamos acá los 3 primeros términos, esa suma es 13. Y en este caso, como el ejercicio nos pide la suma de los 12 primeros términos, es 265.720, comprobando de esta forma que nuestro ejercicio está bien.